¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Sanamente. Soy María René Ibáñez y en esta ocasión tenemos un tema muy importante como es el autoestima y el amor propio. Y para ello hoy tenemos una invitada muy especial a quien agradecemos muchísimo por haberse dado el tiempo de aceptar nuestra invitación y poder venir a darnos a través de su conocimiento las pautas para que nosotros también sepamos trabajar de mejor manera nuestra autoestima y el amor propio. Yo quiero dar la bienvenida a Daniela Ibieta Vildoso. Ella es psicóloga forense, además psiconeuroinmunoendocrinóloga y psicoterapeuta integrativa. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Querida María René, un gustazo conocerte. Agradecida contigo y toda tu producción, esta invitación, realmente muy contenta por ver estos espacios que vayan a contribuir en referencia a la salud emocional, psicológica y mental. Claro que sí, como yo te decía al inicio, la idea es precisamente poder llegar a toda la población, a todas las personas, para que entendamos lo importante de lo que es cuidar nuestra salud mental. Y hablando de este tema, que es algo tan fundamental y que a veces de repente hay personas que incluso me atrevo a decir que ni siquiera saben exactamente qué significa cuando escuchan la palabra autoestima. Totalmente. Vamos a entrar a un tema muy controversial hoy en día, porque a pesar de que sepamos el concepto, que a diario lo tenemos como un cliché, sí, en realidad esto se construye. Muchos terapeutas, muchos psicólogos, colegas y todos los profesionales que están dentro del campo regularmente categorizan el nivel de autoestima que uno tiene, pero en realidad es algo que se va construyendo con el paso del tiempo. No existe como tal una baja, una media, una alta. O se tiene algo construido o está en el proceso de construcción. Por lo tanto, entender que los valores de autopercepción, de autoimagen, van cambiando de generación en generación, automáticamente nos da la luz de poder entender que esos cambios están inmersos e inherentes a una realidad diferente. No podríamos decir que la generación de hace 2 siglos atrás vaya a ser con el mismo contenido referencial al actual. Entonces, desde ahí tendríamos que partir para poder entender una definición mucho más universal y globalizada dentro del campo. Es decir, que en realidad el autoestima, como va construyéndose a diario, el autoconcepto y la autopercepción va a influenciar de acuerdo a todas las incidencias externas del mundo social. Ya no solamente algo interno, los estándares de belleza, los estándares académicos, absolutamente todo aquello va a afectar colateralmente a la conceptualización de uno mismo. Cuando decimos autoestima, ¿es lo mismo que amor propio? Por supuesto que no, porque de alguna forma el autoestima es algo construido como conjunto de valores íntegros de la percepción a sí mismo. El amor propio va marcado a una decisión en la cual yo le doy este valor agregado a esta percepción que yo tengo. Por lo tanto, una persona que tiene un amor propio puede incluso desmitificar ciertas conductas que luego se vayan a convertir en vanidad, en ego, etc. Entonces, si bien la diferencia es un poco mínima, pero sí es magno tratar de entender precisamente aquello para no confundir los estadios que cada pensamiento, emoción vamos marcando como seres humanos. ¿Y por qué es importante para la salud mental tener una buena autoestima? Por supuesto que es de suma importancia entender primero quiénes somos, como lo conversábamos hace minutos. Ser un ser humano en construcción amerita darle un valor agregado a lo que realmente merezco. Esa es la importancia, el entender no lo que necesito, sino ver más allá a lo que yo merezco como ser humano desde donde yo soy.
porque personas que no tenemos un equilibrio entre las emociones y entre lo que pienso, automáticamente esa disociación genera un cambio cognitivo de pensamiento y de ideales. Por lo tanto, al verse alterado por un multifactor externo, automáticamente decae. Es ahí la importancia de entender el qué merezco desde donde yo soy. Y es importante lo que decís, el tema de conocerse y de pensar primero en lo que uno quiere, lo que a uno le gusta y no dejarse llevar por lo que quiere mi entorno, que esto ya lo hemos tratado también en algún otro episodio, pero es importante que la gente sepa, ¿no? Que tenemos que saber ponernos primero, no es ser egoísta. Totalmente. Ser una prioridad de uno mismo enmarca la consecuencia cómo tú vayas a generar el efecto en otros. Por ende, si uno está bien, el entorno social, familiar que uno quiere, automáticamente se refleja en él. Es como cuando hablamos de damas y mujeres, de caballeros y hombres. La diferencia está en el marco, en el cómo yo, bajo mi ser, bajo lo que yo soy, voy a merecer. Entonces, incluso viene un tema muy importante que es la atracción. Ese feedback entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago para poder recibirlo. Y no es precisamente aquello que yo quiera atraer, sino es aquello que yo soy, ¿no? Y ahí podríamos entrar un poco dentro de la autoestima también a las intuiciones. Las intuiciones de cómo percibimos al otro. Si hablamos de que la autoestima es una autopercepción, una autoimagen, también lo precisamos del entorno. Esa intuición de cómo la energía, de cómo la realidad del otro va en componente aditivo a lo que tú haces, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, automáticamente refleja lo que tú vas marcando con tu día a día contigo. Entonces sí, la importancia remarca a un merecer desde donde soy. Claro que sí. ¿Y cómo yo puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi autoestima? ¿Desde qué edad se tendría que trabajar esto también? Aprovechando ya que también estás en el tema de la inclusión, ¿no? Totalmente. De hecho, la autoestima tiene que ser trabajada desde los 0 años. Es decir, desde el vientre. La gestación es un factor muy importante porque necesitamos estimular los sentidos, los aspectos sensoperceptores y por ende también las energías, la espiritualidad, absolutamente un conglomerado biopsicosocial. Por lo tanto, desde 1 año, 2 años, empezamos a identificar en nuestros hijos ciertas conductas que no están en la edad cronológica del mismo. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer una estimulación temprana, pero no físicamente como tal, sino esa tridimensión biopsicosocial. La parte psicológica es muy importante porque entendamos de que desde los 2, 3 años empiezan a generar un primer sistema, que es el primer sistema familiar. Dentro de los 4 o 5, el segundo sistema social. Por ende, cada vez que vamos aperturando nuevos espacios y entornos sociales, damos la posibilidad que afecte ese multifactor a lo que yo voy sintiendo y lo que yo voy pensando. Por lo tanto, desde el primer núcleo, al ver a papá, mamá, ya las emociones van a ir remarcando dentro de nuestro ser y por lo tanto también en la parte fisiológica. Entendamos que tenemos como 2 cajas fundamentales en nuestro cuerpo, la parte neuronal, la parte endocrina, y ese es el componente inmunológico. Muchas personas tienden a tener defensas muy bajas y uno dice, no, caramba, necesito ir con el médico. Pero no estoy viendo mis emociones, porque de alguna u otra forma también existe un efecto colateral de cómo yo voy manejando y gestionando las emociones. Por lo tanto, todo eso radicado y enraizado a la autoestima, ¿no? Entendamos de que no nos enamoramos con el corazón, como comúnmente lo decimos o lo manifestamos en nuestros idiomas anglosajones, sino hay exactamente un órgano muy pequeñito dentro de nosotros, que es el hipocampo, el hipotálamo y la hipófisis,
Y es ahí donde surgen nuestras emociones y se trabajan y se gestionan. Entonces, automáticamente cada vez que vamos creciendo y desarrollándonos en cualquier etapa etaria, vamos aprendiendo. Las conductas aprendidas son parte del proceso del que debemos de estimular, ¿no? Y obviamente eso de toda la parte sensomotora, porque vamos a decir que los puentes o los canales para poder llegar de un estímulo externo a un estímulo interno para que acondicionen a nuestra hipófisis, hipotálamo, hipocampo, son precisamente nuestros sentidos. Y es lo que menos estimulamos, los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. A veces encontramos gratitud, satisfacción, placer, beneficio por factores externos y por ende la autopercepción, el autocuidado, la autoimagen que yo tengo para fortalecer y construir mi autoestima, si viene de algo externo, probablemente sea una persona que siempre espere la validación y la aprobación de la gente. Es algo que a diario lo vivimos. Muchos estudiantes que ingresan a la universidad estudian, por ejemplo, carreras que porque el papá fue ingeniero, yo también lo soy. Que porque papá es abogado, también elijo esa carrera. Pero en realidad, si yo no logro conectar con estos aspectos sensoperceptores, automáticamente toda la parte neuronal y cerebral va generando efectos en la parte endocrina. Y por ende esa parte endocrina también afecta a cómo hormonalmente vamos generando este procedimiento, vamos a decirlo, ¿no? Dentro del hígado, la vesícula y estas hormonas que se van generando, si no son positivas, automáticamente suben con los linfocitos de la sangre al cerebro a tener un efecto de resultado. Y a veces cuando es algo negativo y no se trabaja la autoestima, automáticamente generamos la hormona del estrés, que es el cortisol. Y ese estrés hace que automáticamente la autopercepción que yo tenga de mi imagen como persona, desde mi amor propio, decaiga. Toda una cadena. Es un trabajo integrativo. Por eso es tan importante de que realmente le prestemos la atención a la emoción que viene de afuera como intervalo para entender cómo llevo mi procedimiento físico, neuronal, endocrino y automáticamente las respuestas sean de producción a una construcción adecuada. ¿Y cómo puedo trabajar yo para saber manejar mis emociones? ¿Lo puedo hacer sola? ¿Necesito de la ayuda de algún profesional, de alguna terapia en especial? Por supuesto que sí. De hecho, hoy en día estamos rompiendo un poquito los estereotipos de que el psicólogo es para locos. De que solo reciben terapia los que ya están loquitos. Exacto. Y es lo que pasa cuando vamos con un médico. Vamos con el médico y le decimos que nos duele. Nos duele la cabeza, doctor. Ya le decimos que nos duele. Claro. Pero en el aspecto emocional no identificamos qué nos duele o qué es lo que afecta o qué es lo que altera. Por eso, antes de acudir con un médico psiquiatra, es importante acudir con un terapeuta, con un psicólogo, para poder tener el diagnóstico adecuado y sobre eso poder interferir en un debido tratamiento. Claro. Pero la idea no es generar tampoco una intervención a lo que ya yo estoy sintiendo. Es importante que hoy podamos normalizar la intención de actuar de manera preventiva. Surge alguna situación que me afecta, que desestabiliza mi estado emocional, que no me genera paz, allí es importante acudir prontamente como un protocolo de alerta con un psicólogo, con un profesional que realmente pueda de manera imparcial discernir y diluir un poquito cómo estamos trabajando en esta parte integrativa. Y por supuesto, hoy en día tenemos las especialidades que realmente marcan y encaran esa formación que hoy en día como ser humano en nuestra diversidad lo necesitamos. Claro que sí. Y si bien estamos en este proceso de trabajar, de que la gente no le tenga miedo a la terapia, creo que ya no le tiene tanto miedo, pero todavía hay por ahí gente que se puede rehusar. Mientras esas personas se van animando a acercarse al profesional y a hacer las terapias, ¿qué le podemos aconsejar? Importante, realmente importante la pregunta que tú la marcas. Primero, entender siempre que somos seres humanos únicos
y que cualquier situación, suceso que existe en nuestra vida va a afectar colateralmente a nuestra emoción. Y vamos a decir que en los 3 estadios de la salud emocional, salud psicológica y la salud mental, puede que haga una metástasis si yo no controlo desde la emoción. Por lo tanto, lo más recomendable, no vamos a llamarlo como un consejo como tal, porque esto es completamente abierto a la decisión de cada uno, pero seamos seres humanos que realmente luchen por su bienestar a diario. Y el bienestar no solamente físico, sino en este ámbito emocional, para que no transgreda afectar colateralmente a la salud psicológica y generemos estos cuadros patológicos y luego obviamente a una enfermedad mental. ¿No? Entonces, lo más recomendable es entender que somos seres únicos, que hoy estamos, quizá mañana no, pero en el legado que nosotros vayamos a dejar, pues tengamos una posición de inspirarnos y de inspirar. Muy bien, muy interesante realmente, y qué importante es que también como padres, madres de familia, sepamos de que esto es algo que se trabaja desde siempre, no cuando ya estamos grandes, cuando ya tenemos más problemas, porque esto se va construyendo, ¿no? Y como decís, el poder manejar las emociones, nadie nació ya sabiendo manejarla o teniendo una autoestima bueno, sino que es cuestión de construcción, y qué importante siempre es el entorno. Entonces, que miremos nuestros casos, pero también nuestros hijos, nuestra familia, para poder ayudar a aquellas personas que capaz no fácilmente identifican que capaz están en algún problema. Totalmente. Para los padres de familia, hoy en día una recomendación muy importante también es de que se pueda sostener la familia, ¿no? Hoy en día las familias monoparentales extensivas van inmiscuyendo un campo muy amplio, lo cual la fortaleza de generar el valor a la creencia de una familia va a ayudar a que estos niños que vayan creciendo, que aparentemente son el futuro del país, pero son nuestro presente, deban de tener las conductas adecuadas. Entendamos que el autoestima es una construcción de valores, autopercepciones, pero también de conductas aprendidas. Entonces, si queremos hombres y mujeres de bien, seamos damas y caballeros. Y no solamente sostengamos un género o una masculinidad, sino marquemos esa diferencia de ser aquello que yo quiero ver y que quiero recibir. Por lo tanto, la decisión también es un factor muy importante para poder avanzar en cómo hacer esta construcción, ¿no? Entonces, identificamos que un niño de 3 o 4 años tiene dificultad de aprendizaje, no se relaciona en el colegio, tiende a tener sintomatología, insomnios, pesadillas, no quiere ir al colegio, tiene vómitos, tiene dolores frecuentes de cabeza, es porque nuestro cuerpo está hablando en base a una falta de gestión de emociones. Por lo tanto, ahí es un punto de alertarnos y acudir con un profesional para que le pueda de manera imparcial, primero, decidir las pruebas, las herramientas, las técnicas para poder hacer una buena valoración y con eso acompañar, ¿no? Porque el acompañamiento también es importante. Muchas veces hay profesionales muy exitosos y muy buenos que en una sesión, en 2, en 3, pueden dar vamos a decir, un marco de alimentación para el ser humano. Pero la constancia va a hacer que esto no se vuelva a repetir de aquí a 4 o 5 años, sino más bien tenga una sostenibilidad que de alguna forma, pues, este ser humano se construya en base de algo sólido, ¿no? Así es. Y yo cada vez me convenzo más que debería ser como parte de la rutina, así como tenemos, por ejemplo, un cronograma de vacunas para nuestros niños, que al mes, que a los 2 meses, que al año, al 5. También este tipo de diagnósticos, ¿no es cierto? Después de hacer una evaluación, mejor dicho, del niño para ver si está teniendo por ahí o podemos ayudarle en cierta manera en la salud mental, y dejar de que estos temas sean tocados cuando ya estamos en el pozo, ¿no? Cuando ya hay problemas. Yo creo que debería ser, si bien en el país no está establecido como una política, pero como padres y madres de familia, que así como llevamos a controles de salud rutinarios a nuestros hijos, también en ese control esté pues el tema de la salud mental.
Totalmente. Y como lo exponíamos hace rato, María René, sí es importante las emociones porque afecta al ámbito físico. Y si afecta al ámbito físico, pues también vamos a manifestar de que el control sea permanente, constante, con evaluaciones diagnósticas completas y que podamos realmente acudir de manera perseverante a hacer un buen acompañamiento. Así que sí es importante que busquemos desde pequeñitos la debida atención para evitar cuando tengan la juventud, la adolescencia, incluso problemas posteriores. Claro que sí. Me gustaría, aprovechando su presencia, poder casar también este tema con lo que es la actualidad. Ahora que niños, jóvenes, adultos, todos estamos metidos en las redes sociales, todos tenemos el aparatito en la mano, la computadora, el tema de la era digital. ¿Cómo afecta o tiene algo que ver también en cuanto a la salud mental? Por supuesto que sí. Lamentablemente, vamos a decir que toda victoria viene con un fracaso. Y no precisamente porque el fracaso sea malo, sino porque ahondamos muchos temas que vengan en proposición a un nuevo futuro, a una nueva era, una nueva generación, sin contar el daño o el perjuicio que pueda generar esto. La tecnología hoy en día es un factor tan fundamental, tan poderoso a momento de iniciar una interrelación, una comunicación, una forma, vamos a decirlo, efectiva de poder trabajar. Hoy en día tenemos el teletrabajo, tenemos las terapias online también, pero... Clases también por online, supuesto. desde chiquititos con el tema de la pandemia. Ahí veíamos a un niño de primero, de primaria, frente a una computadora, una tablet, un teléfono, pasando clases. Totalmente, totalmente. Es tan productivo. Sin embargo, veamos el otro polo, ¿no? El uso que le estamos dando. Lamentablemente, hoy en día, la tecnología ha dado un giro tan rotundo que muchas veces dependemos del celular. No podemos estar ni un segundo sin el celular, Sí. ¿no? Queremos consultar qué me pasa y por qué me duele la cabeza y lo googleo. Así es. El Google ha sido un gran amigo durante muchos años, pero hoy en día ha sido reemplazado por el ChatGPT. Así es. La IA, ¿no? Y que sí, evidentemente nos puede facilitar la vida en varios aspectos. Sin embargo, no vemos ese otro polo de la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Y todo el contenido que tiene en sí. Hoy en día los riesgos que hay del uso de las tecnologías ha generado incluso las psicopatologías. A ver, ¿de qué se trata eso? Totalmente, por la adicción. Hoy en día, lamentablemente, sí, los niños desde muy chiquititos, 3, 4, 5, 6 años, ya van generando una adicción. Y esa adicción obviamente está en el marco del uso consecuente, pero ya indiscriminado. Porque tenemos a papás que salen a trabajar o quieren que los hijos coman y le ponen la pantalla, ¿no? Para que coman tranquilos. Para que coman tranquilos, no hagan berrinche y estén al 100%. O simplemente, como están trabajando los papás, para que se distraigan y no hagan travesuras, pues automáticamente la pantalla. Pero ¿realmente le estamos haciendo un bien o un daño a nuestro hijo que le ponemos la pantalla ahí adelante para que coma tranquilo? Por supuesto que no. De entrada, el comer viendo cualquier pantalla nos afecta mucho, porque empieza a segregar cortisol en nuestro cerebro. Ya. Y eso nos puede generar incluso hasta una ansiedad, ¿no? Y la ansiedad posteriormente va a generar una dependencia total. Y esa dependencia total va a hacer que de alguna u otra forma nuestro yo interior, nuestras emociones vayan colapsando de a poco. Y ahí es donde cuando hay un cambio de golpe de no, tráeme el celular o se lo quito, ese choque del no cierre hace que automáticamente genere un bloqueo emocional en el momento. ¿Y qué genera en ese niño? Irritación, enojo, rabia y por supuesto las tremendas y toscas berrinches y pataletas que puedan existir.
Entonces, desde el momento en el que nosotros inducimos a que un niño tenga el uso, el contacto de estas tecnologías, de estos equipos, tablets, laptops, etcétera, automáticamente debemos de saber cómo controlarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este tema lo vamos a dejar ahí un poquito en stand-by porque en un próximo episodio vamos a hablar específicamente de lo que es la era digital y la salud mental. Pero aquí como que una pequeña introducción para que la gente también nos siga en nuestros próximos episodios. Volviendo al tema de la autoestima, ya que hablamos de redes sociales, ¿cómo afecta? Ahora todos dependemos. Creo que es algo generalizado y que todos tenemos redes sociales. ¿Afecta eso también en tu autoestima? Por supuesto que sí, porque hay un efecto fatal dentro de las redes sociales. Uno, desde la conexión y la comunicación. Automáticamente estamos bloqueando los sentidos sensoperceptores de las emociones. Uh-huh. Ahora con un emoji, una carita enamorada, sonriente, enojada, queremos demostrar aquello que nosotros con nuestra naturaleza humana debemos de hacerlo y expresarlo físicamente. Yeah. De entrada ahí generamos bloqueos emocionales, fugas emocionales, crisis emocionales por no poder decirlo y expresarlo, ¿no? Entonces depositamos todo mi contenido emocional ideal dentro de un equipo tecnológico tan pequeñito que es el celular, donde empiezo a postear cierto tipo de cosas, buscando ¿qué? Primero, demostrando cómo estoy, uh-huh. Cómo me siento. Comparto memes, comparto videos, comparto contenido social, comparto, no sé, quizá fanpage, no sé, pero algo doy de mí. Y es lo que estoy demostrando en mi red social. Entonces, ¿qué hace el entorno? El entorno automáticamente, si le agrada, le da un like. Y si no le agrada, automáticamente completamente indiferente, ¿no? O las caritas de me encorazona y demás. Pero, ¿qué estamos buscando con ello? Una aprobación, una validación. Lo que estamos generando son estándares, categorías que nos metan a un grupo social, que nos incluyan a un sector, que sea válido, que no sea válido, que sea o no sea de promoción social, que sea muy popular. Eso que genera es una autopercepción, pero fallida, porque de alguna u otra forma es algo que simplemente de una pantalla para afuera se lo ve, pero en realidad ¿cómo estamos nosotros? Uh-huh. El 80% de las personas que consumen redes sociales son jóvenes que están dentro de los 14 a los 35 años. Y es la edad, lamentablemente, en incremento en ansiedad y estrés. Por lo tanto, ¿qué estamos generando? Un feedback no retroalimentativo, a mi parecer. Por lo tanto, a la imagen que yo quiero mostrar, que yo quiero compartir, al no sentirme validada y aprobada muchas veces, automáticamente tengo un quiebre emocional. Uh-huh. Y ese quiebre colapsa, porque va aumentando. Si hoy no les gustó esta foto, entonces me tomo de esta posición o subo otra foto para así generar el llamar la atención de mi entorno social al que yo tengo. Y al final terminas siendo la persona que no sos, porque no, yo me gusta así, pero al resto no les gusta o en las redes no lo están haciendo así, lo tengo que hacer como lo hacen ellos, aunque a mí no me guste. Y ahí es donde tenemos que regular la autenticidad de nuestra identidad. Por supuesto. Como tú decías, dejamos de ser nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda la identidad y la esencia como ser humano? Por lo tanto, ahí también nos ponemos en un riesgo psicosocial tremendo. Hoy en día el sexting, el grooming se va marcando cada vez más, porque tú sabes que tu locación está en una página, está en una red social, pero no sabemos qué hay detrás de la otra pantalla. Uh-huh. Hoy en día hay un incremento también de trata y tráfico precisamente por este phishing, uh-huh. ¿no? Por esta captación que es precisamente el celular y el contenido de las redes sociales. Así es. Pueden aparentar personas que no son del otro lado del mundo, de otro tiempo, de otro espacio finalmente, pero que están generando susceptibilidad y sobre todo en nuestros jóvenes, uh-huh. porque entendamos que
etapa etaria de la adolescencia siempre busca la validación y aprobación, porque sale de un complejo de Edipo dentro de la psicología, donde empieza a seguir absorbiendo lo que ya tenía consolidado en la primera infancia. Y esto puede cambiar. Por supuesto. Al momento de absorber esa nueva validación dentro de su segundo sistema social, automáticamente va en declive. En vez de construir el autoestima, automáticamente baja el declive a un estándar de belleza, a un estándar de buscar una perfección o simplemente un ideal, pero dejando de lado esa identidad auténtica que nosotros tenemos. Claro. Y si son personas que desde un principio se ha trabajado, hemos logrado hacer que sean niños seguros de sí mismos, con amor propio, con una autoestima elevado, va a ser muy difícil que esto le afecte. No imposible, porque como vos decís, puede volver a cero y convertirse en otra persona, pero mientras sea más seguro, porque la autoestima te genera seguridad. Por supuesto. Cualquier construcción en base al amor propio y la autoestima automáticamente te genera la certidumbre de quién eres. Por eso hablábamos del merecer. Si yo sé quién soy, entonces no merezco este espacio, no merezco dedicarle tanto tiempo a una red social, porque no necesito esa validación o esa aprobación del entorno, o tampoco necesito verme como una modelo muy hermosa, 90, 60, 90, no, porque mi estereotipo, ¿qué va a marcar? No existe el estereotipo cuando tenemos una construcción adecuada en base al amor propio. Por lo tanto, vamos controlando ese estándar y automáticamente vamos siendo lo que nosotros hemos sido desde pequeñitos, porque la primera infancia es la mejor, ahí nadie busca la validación. La primera infancia, los niños son naturales, inocentes, reales. Uh-huh. Y de eso se trata también, entrar al tema de la autoestima, porque es válido encontrar nuestro niño interior. Aún y cuando tenemos 30, 40 años, es importante volver a remarcarnos a esa identidad mínima, inocente, tranquila, que no espera la validación para poder autoconstruirnos nuevamente. Si no, entramos en un autosabotaje en declive que automáticamente puede disparar a un cuadro patológico con ansiedad, con estrés y hoy en día hasta con distimia y depresión, ¿no? Entonces sí, es muy fuerte. Yo quiero agradecerte muchísimo, Daniela, por haber estado acá. Realmente importante todo lo que hemos conversado. Seguro que quedan ahí muchos temas pendientes, pero bueno, como dijimos, en una próxima oportunidad vamos a poder seguir desarrollando esto. Para la gente que te ha escuchado y de repente quiere algún asesoramiento, algún acompañamiento, pueden obtener tus servicios, de repente decir dónde atendés o un consultorio particular. Por favor, contanos. No, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, María René. Bueno, estamos en todo lado, nos encuentran hasta en la sopa. Así que pueden contactarnos al 67980307, 67980307. Pueden buscarnos en todas las redes sociales. Estamos como Asesoría Psicológica Integral, psicóloga Daniela Ibieta Vildoso, y por supuesto que la atención también amerita a ampliarnos. Uh-huh. Y como tocábamos hace un par de minutos en referencia a la tecnología, pues ahora nos encuentran también en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo. Así que la salud mental, la salud psicológica y emocional rompe con las fronteras. Estamos atendiendo de manera presencial, virtual, online y de manera digital para cualquier tipo de acompañamiento. Muy bien, muchísimas gracias una vez más, Daniela, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, cariños inmensos. Muchas gracias, y con esto nosotros cerramos nuestro episodio, como siempre agradeciendo también a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, los que van en aumento día a día, les agradecemos mucho. Síganos escribiendo, estamos leyendo todos sus mensajes. Quieren también proponer algunos temas que quieran que toquemos acá, siempre los vamos a escuchar, así que háganlo. Muchas gracias una vez más y será hasta nuestro próximo episodio.